y en Chimborazo, lamentablemente, el tema empresa es deficiente. ¿Qué vamos a administrar? Decía entonces, si hay materia prima, ¿qué necesitamos para formar una empresa? Un administrador de empresas. Si vamos a hablar del tema rubro leche, necesitamos un pecuario, necesitamos un agrónomo, un ambientalista para que haga el estudio de impacto ambiental, necesitamos un abogado para que elabore los estatutos, reglamentos, etcétera, la constitución de la empresa, de la asociación de productores, ¿no? Ahí está el empleo, ahí está. Entonces, hay cantidad de iniciativas, hay cantidad de productos. Aquí, lamentablemente, cuando hablamos de integración, hablamos para exportar cacao, banano, café, camarones, flores, etcétera, ¿no? Creo que son 6 o 7 productos estrella de exportación, cuando hay una diversidad extraordinaria en cereales, etcétera, con un componente nutritivo extraordinario, etcétera. Yo hablaba con el embajador de Bielorrusia en algún momento y decía, entre otras cosas, ¿no?, cómo damos valor agregado a nuestras materias primas. Decía, aquí hay la quinoa, ¿no?, el amaranto. Dice, allá no conocemos la quinoa, pero ahí lo único que sabemos es que en las farmacias se venden unas fundas pequeñas. Entonces, quiero decirles con esto que estas iniciativas, Pedro, son extraordinarias, porque lo que nos falta es apoyo a los productores. Y nosotros desde el Parlamento Andino, no es que estamos en este momento sentados, hablando, construyendo marcos normativos desde la experiencia, el conocimiento, no. Dijimos, no, esto hay que territorializar, hay que ciudadanizar. Y ahora que tenemos la presidencia del Parlamento Andino, eso estamos haciendo. Nos hemos reunido aquí, en el Ecuador, con los productores lecheros. ¿Es o no absurdo e inaceptable que en las noticias se vea cómo tienen que regar la leche los productores? Esa es una ofensa al hambre mundial, ¿no? Es inaceptable que no haya una política de Estado, una estrategia del Estado para de alguna manera permitir que el Ecuador se diversifique en su oferta de exportación. No hay una política de Estado, no existe. Y cuando hablaba Pedro, decía de los gobiernos autónomos, pero la academia tiene que decir, tiene que incidir en estos cambios, y lo pueden hacer, porque deben conocer, y los que no conocen, les pido que lean, el COTAD, que es la ley que rige a los gobiernos autónomos. ¿Qué dice el COTAD? Una de las competencias concurrentes es elaborar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, es decir, los 3 niveles de gobierno, parroquial, cantonal y provincial, tienen que elaborar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, observando el Plan Nacional de Desarrollo, o Plan Nacional del Buen Vivir que se tenía hace unos años atrás. En ese documento dice claramente, los gobiernos autónomos tienen que conformar los consejos de planificación y de participación ciudadana. ¿Quiénes conforman los consejos de planificación? El ejecutivo, lógicamente si es parroquial, cantonal, puede ser el presidente de la junta, el alcalde o el prefecto. El legislativo de ese GAD, los técnicos cuando es municipal o cuando es provincial, los gobiernos parroquiales solamente se tiene un técnico por ahí o una secretaria que hace el papel de técnico también. Pero dice claramente, la academia, es decir, si estamos en una parroquia, el colegio, el rector del colegio, el director de la escuela. Si estamos en el cantón, ¿quiénes? Las universidades. ¿Sí? Si estamos en la provincia, lo propio, las universidades. ¿Qué trata el Consejo de Planificación Parroquial, Cantonal o Provincial? Habla sobre, lógicamente, la priorización de la inversión, en qué se debe invertir los recursos de los gobiernos autónomos centralizados, priorizando. ¿Sí? Entonces, el rol fundamental de la academia se lo tiene que hacer sentir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy formando profesionales, debo garantizar que el Estado le dé los espacios para que se puedan desarrollar, para que lo que se prepararon tenga la posibilidad de generar empleo. Entonces decíamos, permitir el desarrollo armónico de los estados. Debe ser aplicable ese mismo objetivo del Acuerdo de Cartagena, aquí, en lo interno de los países. Permitir el desarrollo armónico de los territorios, porque no puede seguir existiendo provincias de primera, segunda, tercera y de última, no puede seguir existiendo parroquias o cantones de primera, segunda, tercera o de última, no.
Debe haber un desarrollo armónico, aprovechando todos los potenciales que tiene el territorio de nuestro país y lógicamente de la región. Esa es integración. Entonces, para ser eficientes y eficaces en la integración regional y hablar de buscar otros mercados para exportar, debemos integrarnos acá. Esto es integración, lo que estamos en este momento, buscando objetivos de cómo las materias primas seguirlas transformando. Esta es integración. Y desde ahí nosotros les venimos a proponer, ¿no?, que nos integremos. Pero una integración local para llegar de manera eficiente, repito, a la integración regional. Lo contrario sería seguir lamentándonos lo que sigue pasando, sabiendo que tenemos países riquísimos, extraordinarios, pero que lamentablemente las decisiones políticas que nosotros los ciudadanos las podemos forzar a que existan, no nos permiten desarrollarnos. Hablar de integración sin una integración local, hablar de integración sin políticas de Estado, no siquiera de gobierno, de Estado, que nos permitan desarrollarnos, es un cuento. El Ecuador y los países andinos y latinoamericanos seguiremos de tumbo en tumbo sin permitir que los ciudadanos aprovechemos al máximo toda la riqueza que tiene. Alguna vez nos preguntábamos, ¿qué es lo que nos pasa? ¿No hay capacidad en los latinoamericanos, en los ciudadanos ecuatorianos, andinos? ¿No hay talento? ¿No hay recursos? Todo eso existe. Lo que no hay es decisión. Y esa decisión la debemos tomar ya, para no seguir, repito, de tumbo en tumbo. Los gobiernos autónomos, descentralizados, locales, parroquiales, cantonales, provinciales o nacionales, no pueden seguir tomando decisiones a espaldas de los ciudadanos. Somos nosotros los que debemos decirles qué es lo que deben hacer. Y la academia, repito, juega un rol muy importante en este tema. Muchas gracias, señores y señores. Le damos la bienvenida al economista Diego Ceballos, gerente de División de Productos y Servicios de la Corporación Financiera Nacional. Bueno, buenos días con todos. En primer lugar, reciban el saludo de parte de todos los que conformamos Corporación Financiera Nacional. Para nosotros es un gusto participar y ser parte activa de este tipo de eventos. Voy a intentar ir directamente al grano. Respecto a la temática del evento, en realidad tenemos una feliz coincidencia. Justamente en esta semana estamos anunciando la apertura y sobre todo priorización que queremos dar a las empresas de servicio por parte de la CFN. Hemos entendido muy bien parte de los retos que implican las nuevas economías y las nuevas realidades. No podemos centrarnos solamente en industria y en agricultura. Tenemos que verlo, tenemos que entender la economía de una manera más integral, entender los encadenamientos productivos y las importancias que tienen en la actual economía las empresas de servicio. Y en tal sentido, nuestra invitación a que se acerquen a las oficinas y también que dejen que nosotros también nos acerquemos a ustedes. ¿Qué ofrecemos? En ese sentido, sí, voy a intentar concentrarme y no hablar en futuro, sino decir qué es lo que tenemos ahorita. Son productos que están en oferta y que queremos que jóvenes y emprendedores como ustedes se acerquen o empresas consolidadas también se acerquen a trabajar junto con nosotros. Como banca de desarrollo, nosotros nos diferenciamos en la lógica de una banca comercial privada, ¿sí? A partir de tres políticas principalmente. Primero, fomento, ¿sí? Que estos son productos diseñados para empresas ya un poco más consolidadas, en donde intentamos ofrecer las mejores condiciones para ellas, ¿sí? En tal sentido, hablamos de los mejores plazos del mercado. Estoy hablando en activo fijo a 15 años, hasta 15 años, en capital de trabajo hasta 5 años. Va a ser un poco complicado que encuentren una oferta mejor en ese tipo de condición. Tema de tasas, partimos de tasas desde el 7.5%. Aquí hay una gran oportunidad para lo que es pequeña industria. Estamos con tasas por debajo del 1 a 1.5 del resto de la banca comercial. Hablamos de los periodos de gracia parcial, en este caso para este tipo de productos, en donde no nos sujetamos, como en los folletos que ofrece la banca comercial, hasta máximo un año. Nosotros ofrecemos gracia parcial en función de tu proyecto. Tú nos presentas el proyecto y si demuestras que en realidad necesitas ese periodo de gracia, estamos dispuestos a otorgártelo.
Hablamos de una política también de inclusión o de acceso. Aquí hay que ser muy claro, es respecto al tema de garantía. Muchas veces la garantía bancaria se constituye en una barrera para que nuevos entrantes lleguen al mercado y en eso van algunos años funcionando el fondo de garantía, lo hemos mejorado en la actual gestión. Tenemos productos con banca obviamente nosotros no podemos ofrecer ese servicio a nuestros productos de primer piso, pero tenemos ya convenios con algunos bancos. Tenemos también ahorita, vamos a ingresar con cooperativas a fin de que incluyan esto dentro de su oferta de productos. ¿En qué consiste? Este producto permite atender hasta el 50% de la cobertura garantía requerida por la otra institución financiera. De hecho, y también es una invitación, ya que se trata de una empresa socia de nosotros, el Banco del Pacífico tiene un producto llamado Emprendedor, en donde se llega a cubrir hasta el 80% de la garantía requerida para ese tipo de productos. Y finalmente, hablamos de una política de apoyo. En tal sentido, estamos trabajando sobre todo en las zonas que han sufrido algún tipo de desastre o que están con problemas, como la zona fronteriza, la zona de Manabí y Esmeraldas, a fin de ofrecer productos con gracia total. Ellos son los únicos que poseen gracia total, que implica que no se paga capital e intereses durante el periodo que reclame el proyecto que se requiere, ¿sí? Entonces, consideramos que tenemos una oferta de productos bastante interesante, bastante adaptable a las necesidades que puedan tener ustedes. Y finalmente, también quería compartirles el asunto, estamos implementando también un nuevo proceso. A veces sí hemos tenido quejas de gente que se acerca a nosotros y dice, sí, tus productos son muy buenos, pero se tardan un montón en entregarlo. Estamos implementando un nuevo proceso de crédito. Esto asegura que haya transparencia y que haya agilidad en el trámite del proyecto que tú quieras presentar, ¿sí? Finalmente, sí, muchas veces he intentado ser muy breve. En realidad, sí nos gustaría abordar con detalles. Si ustedes tienen algún tipo de inquietud, va a permanecer durante el evento Diego Ramos, no sé si acá, a fin de que si ustedes quieren acercarse, es el responsable de servicios no financieros, a fin de que si tienen mayores inquietudes, por favor acercarse. Como les digo, la invitación está dada. Queremos por lo menos conocer su proyecto y ojalá trabajar juntos. Muchas gracias. Siguiente se encuentra la presentación del diseñador William Urueña, presidente de la Cámara de Diseño del Ecuador. Bueno, buenos días, muchas gracias por su presencia. Bienvenidos a la economía y el diseño. Qué vaina tan enredada, ¿no? Nosotros, los diseñadores, ya es hora de que entremos en estos y en otros temas de transversalidad. Ese es nuestro espacio. Entonces les doy la bienvenida a no tenerle miedo, a entrar en diálogo con todos y con todas las disciplinas que se puedan involucrar dentro de este trabajo que empieza a ser entendido como lo que es, ¿no? Es un trabajo inter, multi y transdisciplinario. Estamos ya por cumplir 50 años de diseño en el Ecuador. Somos 35.000, 38.000 diseñadores, más o menos, según el CENESID. Pero ese es Daniel nos va a ayudar ahorita un poco con los datos de lo que llevamos hasta ahora. Viene dándose, al menos desde 10 años hacia atrás, en una gran dispersión, en una falta de conceptualización, no solo aquí, sino en toda América Latina. En el primer mundo un poco más claro, mucho más claro, diría yo, para ellos. Y es un proceso en donde nosotros hemos venido trabajando como podemos, como el medio nos permite, y cada uno por su lado. Y trabajando también desde unas formaciones que con toda la buena intención del caso han tenido mucho ensayo. Y mucho ensayo-error
que pues después vuelve a ser, va al sistema y vuelve otra vez a las academias, y pues seguimos un poco duplicando, multiplicando algunos de esos elementos, pero que la práctica cada vez nos va a permitir aclarar más. Y en ese sentido, incursionamos la Universidad Católica, preocupada no solo por la oferta de diseñadores, sino también por la demanda, porque esos diseñadores no sigan o no estén, digamos, ahí como buscando cada uno qué hacer. Hacia el año 2011 y 2012 entra a participar en los encuentros internacionales de política pública y diseño en Bogotá y Guadalajara. Y en ese entonces ya vienen diseñadores trabajando en los ministerios, específicamente en el ministerio relacionado con lo social y el Ministerio de Cultura. Lucho Vallejo asiste a al tercer encuentro en Guadalajara, y ahí nace Cromía como un elemento, un festival y ahora un encuentro internacional donde los diseñadores sí tenemos un espacio, ¿sí? Ahí nace, digamos, el primer resultado de estar buscando precisamente la inserción y el reconocimiento del diseño en este país. Y a partir de ahí, pues quedamos conectados con el Ministerio de Cultura, que tiene la marca de Cromía. Hemos adelantado varias acciones, nos han involucrado en los fondos concursables. Bueno, de eso va a hablar, creo, un poco más Daniel, no voy a hablar del asunto, pero esa masa crítica y ya entrada en los aspectos del aparato productivo del país a través del Ministerio de Cultura, nos permite decir y aseverar que ya no estamos más para que nos den haciendo, ¿sí? Han sido 4 décadas en donde, con toda la buena intención, repito, de otras disciplinas, hemos tenido un cuerpo de conocimiento que hoy pues nos tiene aquí, pero que hay que entrar ya a nosotros, los diseñadores, a reafirmarlo y a darle cuerpo. En lo que toca a la Cámara de Diseño del Ecuador, somos una entidad que tiene apenas 3 años de formación. Hemos tenido altos y bajos, y dentro de esos altos y bajos hemos logrado no solo participar con el Ministerio de Cultura, sino que ya logramos el año pasado hacer un Cromía nosotros para el Ministerio de Cultura. Hemos actuado en la emergencia, fuimos la primera disciplina del país en entrar a formalizar o a dar concretos resultados sobre ofertas para la emergencia. Y está en el lobby, se encuentra el counter donde pues usted puede adquirir más información, y al lado está el Directorio Nacional de Oferta de Diseño. Usted tendrá que entrar y puede presentar su portafolio. Con el ministerio estamos trabajando en la formulación de un sistema nacional de diseño, una política que nos va a permitir la promoción, el fomento y el desarrollo del sector. De esta manera transversal. El ecosistema del diseño, el ecosistema de innovación del diseño involucra la academia, involucra a ustedes, los diseñadores, a los productores, que muchos de ustedes están aquí, empresarios, está el defensor del usuario y el Estado. Van a ver ustedes entonces, en el marco de las mesas y del trabajo que se está dando, nos encaminamos en este periodo, hasta el 2020, a formalizar una política pública de diseño para el Ecuador, a participar dentro de ese ecosistema, y en la medida en que podamos consolidar ese plan que hemos hablado. Estamos trabajando fuertemente un plan de actualización y cursos para que ustedes hagan también cualificación en el área no formal, unidos a las diferentes academias, y un plan de servicios que cubre un poco de cosas o de aspectos que no tenemos los diseñadores. Seguro de vida, seguro por accidentes. Ustedes ven que en las mesas aparece una tarjeta de crédito productivo, una iniciativa que el doctor Pedro nos ha ido ilustrando,
Queremos entrar a presentar ya proyectos muy concretos. Hay una mesa que va a trabajar algo que está encaminado a formar el Centro Metropolitano de Diseño a la manera de Buenos Aires, a la manera de Barcelona, a la manera de México, en alguna ciudad no me acuerdo ahorita, y está encaminado a formalizar dentro de eso un primer paso, ¿sí?, que es el Laboratorio de Innovación y Diseño. Y en el área que tiene que ver con proyectos ya concretos de relación, como lo decía Pedro, porque el enlace que estamos haciendo con la universidad en este evento es propiciar precisamente la dinámica de la investigación, la vinculación y la docencia. Y en eso, o la formación. Y en eso entonces estamos trabajando con el Distrito Metropolitano y con algunos otros actores en trabajar un proyecto que tiene que ver con Última Milla, que es, a propósito que ya viene el metro, ahí en Boris Mantilla, que es uno de nuestros asociados con más conocimiento sobre diseño de automóviles y medios de transporte, empezará a trabajar en ese sentido. Y el mismo distrito nos ha pedido incursionar en las soluciones de transporte de pequeñas cargas de personas y de otros otros transportes necesarios en la peatonalización del centro histórico. Con esto los invito a que colaboren. Esto que les he dicho aquí, lo último, no lo hacemos 3 personas que estamos en un directorio. Esto lo hacemos todos. Entonces, pues cerramos con un agradecimiento al grupo de instituciones y de empresas y de personas que nos han ayudado. A Dueto, que estaba al frente de todo el asunto de medios de comunicación, a Inexmoda, al Instituto Tecnológico DISMOD, al Parlamento Andino, a los jóvenes de UNASUR, la Red Latinoamericana de Política Pública y Diseño, la Red Latinoamericana de Food Design, el directorio de la CADE, y sobre todo a la PUCE, a la CATO, a su Instituto de Investigaciones Económicas, que es un espacio que permite entrar en estos diálogos que no lo permiten los planes de estudios de las carreras como tal. Son espacios que se dan, como he dicho al principio, de manera interdisciplinaria. Al Centro Cultural, a la carrera de Diseño de la Católica y a la FEUCE. Bien, esperamos entonces que el menú que hemos puesto, ahí hay personas que no son diseñadores, no todos son diseñadores, eso es factor clave. Quiere decir que ya después de 50 años ya hay otras personas, otros actores que hablan de la experiencia que tenemos de aplicar bien nuestra profesión. Muchísimas gracias y pues los voy a dejar ahora en la ponencia oficial que aparece en donde lo que introducimos son las cifras que el Ecuador tiene hasta ahora de la incidencia del diseño en el Producto Interno Bruto. Muchas gracias. Ahora presentamos la conferencia magistral dictada por José Daniel Flores, viceministro de Cultura, con el tema El diseño en cifras. ¿Cuál es el economía y diseño? Sí. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José Daniel Flores. Vengo en representación del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Es un placer poder estar aquí. En verdad, este evento creo que se ha venido cocinando durante años y dentro de la gente que está aquí y todo, creo
creo que esto se ha venido construyendo en serio durante mucho tiempo. El mismo Lucho Vallejo, William, han venido impulsando esto y esto nos ha costado en serio un montón de años, un montón de tiempo, ir posicionando todos estos temas dentro de este aspecto económico y más bien poder posicionar los distintos sectores culturales dentro de los aspectos productivos del país. También es muy bonito poder estar aquí, sobre todo siendo exalumno de la Universidad Católica, entonces es chévere ahora poder estar del otro lado. Bueno, la ponencia se llama Economía y Diseño, una aproximación desde los sistemas de medición. Un poco lo que vamos a hacer es poderles mostrar cómo han venido evolucionando todos los estudios económicos, ¿no es cierto? Y cómo desde la economía se viene tomando o ha venido tomando fuerza el análisis de los sectores culturales y creativos. Bueno, los primeros estudios, ¿no es cierto?, que se dan en relación a las actividades culturales y creativas desde el ámbito económico son de la década de los años 60. Esto lo realiza por primera vez Baumol y Bowen en 1966. En realidad, el estudio hablaba sobre cómo se van creando o formando los precios y los costos dentro de las actividades y las artes escénicas. Un poco de ahí parte todo el tema, pero hemos venido evolucionando bastante. De ahí, la mayoría de estudios económicos desde ese entonces nunca habían contemplado el sector cultural o artístico como parte de uno de los sectores productivos de la economía. Esto ha venido cambiando con el pasar de los tiempos. Les voy a pasar ahorita algunos conceptos que se han venido construyendo desde algunas entidades internacionales. Tenemos, por ejemplo, el concepto que establece la ONU, la UNESCO, perdón, ¿no es cierto?, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el cual plantea que las industrias culturales y creativas son aquellas que combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos están normalmente protegidos por el derecho de autor y pueden tomar la forma de un bien o servicio. Incluyen además toda producción artística o cultural, la arquitectura y la publicidad, eso dice la UNESCO. El Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido fue uno de los pioneros, en cambio, en implementar de manera estatal el trabajo sobre las industrias creativas, entendiéndolas como aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad, la habilidad y el talento individual, y que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través de la generación y la explotación de la propiedad intelectual. También otro concepto que hemos decidido tomar el día de hoy es el de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que define a las industrias de contenidos como las del sector editorial, el de cine y audiovisual, el de la televisión, radio, discográfica, contenidos para celulares, producción audiovisual y contenidos para web, juegos electrónicos y contenidos producidos para la convergencia digital. Un poco la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué tienen todos estos conceptos en común y desde qué enfoque se va tomando todas las actividades culturales y creativas, ¿no es cierto? Bueno, tienen en común que van reconociendo la importancia que tienen estas actividades dentro de la economía. No tanto así, o sea, se les denomina industrias y esto es un poco para llevar el discurso más allá de la Escuela de Frankfurt, ¿no es cierto?, que habló por primera vez de las industrias culturales. Aquí se habla de industrias desde el término económico, es decir, se la reconoce como un sector o subsector de la economía productiva de los países. También todos estos conceptos lo que hacen es demostrar que existe un conjunto de procesos, es decir, se le va dando a las actividades culturales y creativas también se les va juntando a todo lo que son las cadenas de valor, entonces se va reconociendo que existe producción, investigación, circulación y distintas etapas dentro de las actividades culturales y creativas. Y también que se reconoce a la creatividad como un elemento principal de la cadena productiva, es decir, es como el elemento intangible que finalmente permite agregar valor en distintos productos y servicios culturales. No sé si es que algunos ya han oído hablar, hay un concepto que ha venido como tomando fuerza, es acuñado dentro de los países de uno de los países de la región, como Colombia, está planteado a través de un estudio que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo y es de la economía naranja, la famosísima economía naranja. Lo que hace es poder determinar que las actividades de la cultura, ¿no es cierto?, las actividades culturales y creativas se pueden dividir en algunas y se van identificando todos los sectores que las componen. Entonces tenemos los convencionales, que son el editorial, los libros, la impresión, las revistas,
las bibliotecas, el audiovisual, el cine, la televisión, la fotografía. También tenemos las otras que se van juntando y van saliendo luego, como industrias de soporte más o menos. Tenemos las artes visuales, los conciertos, los teatros, la ópera, la artesanía, ahí ya aparece el diseño, y los museos y galerías, gastronomías y productos. Bueno, la idea es que todos estos enfoques, ¿no es cierto?, tanto el de industrias culturales, el de industrias creativas, todo esto no nos da más que el marco conceptual a través del cual los estados o los distintos entidades vamos midiendo las actividades culturales y cómo estas van teniendo su impacto, van generando impacto en la economía nacional. Entonces ya les voy a contar más o menos cómo lo estamos haciendo acá en el Ecuador. Pero la idea que se debe quedar bastante en claro es que se empieza a reconocer por parte de los estados que la cultura, ¿no es cierto?, tiene distintos procesos. Tiene procesos de creación, tiene procesos de producción, de circulación, de consumo y de puesta en valor de bienes y servicios culturales. Entonces, también ya van apareciendo estas conceptualizaciones de qué son bienes y qué son servicios culturales. Y la gran importancia es que además estos bienes y servicios culturales no son solo, no implican solamente esta relación del valor económico que se hablaba en algunas de las ponencias anteriores, sino también todo lo que viene a ser el capital simbólico. ¿Cuál es la importancia de poder entender esta relación de la economía y la cultura, ¿no es cierto?, y la creatividad? Es que si es que logramos conjugar tanto la creación de valor económico como capital simbólico, en realidad estamos pudiendo posicionar una serie de elementos fundamentales para crear desarrollo en las naciones. Como parte de todo esta evolución del enfoque de economía y cultura dentro de la cual está el diseño y las artes aplicadas, es necesario entender que la mayoría de estados en la actualidad están reconociendo como parte de las políticas públicas que la cultura y la creatividad generan primero diversidad, crecimiento y dinamizan la economía. ¿Cómo dinamizan la economía? Aportando a la producción, pero además generando puestos de empleo. Y también se convierten en un insumo único para la generación de valor agregado. En Ecuador, un poco, todo el avance que hemos logrado tener en estos 10 años, que en realidad ha sido un proceso bastante largo, pero lo hemos ido logrando, hemos logrado posicionar a las industrias culturales y creativas como uno de los sectores estratégicos a nivel nacional para el desarrollo de política pública. También con la Ley Orgánica de Cultura que se aprobó en diciembre del 2016, se ha logrado establecer como una serie de elementos que permiten establecer como políticas de fomento para este sector en específico. Y además hemos logrado crear todo un sistema de información que de alguna manera va reconociendo y nos permite generar datos específicos del sector cultural y creativo. Esto es súper importante porque para poder desarrollar políticas públicas se necesita contar con información, es decir, necesitamos saber cuántos somos en cada sector, a qué nos dedicamos, cuánto estamos produciendo y un montón de elementos que son como clave para el desarrollo de política pública. En el Ecuador hemos logrado construir un poco esto que se llama cuenta satélite. Una cuenta satélite son cómo desde las cuentas nacionales replanteas o vas tomando solo los elementos puntuales de un determinado sector. Entonces, en el caso de cultura, nosotros medimos todo esto a través de una metodología, digamos que sale de un convenio que se utiliza en toda Iberoamérica. Este convenio recomienda la medición de 12 sectores, pero nosotros en el Ecuador, por cuestiones metodológicas, utilizamos solo 8 sectores para medir lo que significa la cultura en la economía nacional. Utilizamos la creación literaria, musical, teatral, utilizamos las artes escénicas y espectáculos artísticos, las artes visuales, plásticas y visuales, los libros y publicaciones, el diseño, la música, el sector audiovisual y la formación cultural. Entonces, lo que hacemos es ir sumando cada una de las actividades dentro de estos subsectores y determinamos cuánto pesa más o menos la cultura en la economía nacional. Este es un poco el primer gráfico que logramos sacar y tenemos, digamos, la evolución desde el 2010 hasta el 2015. En realidad tenemos ya el dato hasta el 2016, pero no alcanzamos a actualizar el gráfico. De acuerdo a este gráfico podemos ver que el peso de la cultura, ¿no es cierto?, en la economía nacional es del 1.1% en el 2007 y que al 2016 este se duplicó, casi se duplica, llegamos al 2%.
En promedio, esto significa un aporte a la economía nacional en casi mil y un poco más de millones de dólares al año, lo cual quiere decir que el sector cultural no es un sector mínimo, se mueve un montón de dinero a nivel nacional. El diseño como tal representa el 44.5% del total del aporte del sector cultural, lo cual es importante. Dentro de todos los sectores culturales, el diseño es uno de los que más aporta. Y esto podemos verlo ya en términos monetarios, cómo pasó de 442 millones en el 2007 a 860 millones en el 2014. Aquí tenemos otros datos estadísticos, ¿no es cierto?, sobre el sector cultural y podemos ver cómo el gasto cultural, el gasto en cultura, ¿no es cierto?, representa apenas el 0.53% del presupuesto general del Estado, lo cual en realidad representa un gasto mínimo, pero estamos en promedio a nivel regional, este gasto, digamos, no supera el 2% en los países de Latinoamérica. El empleo en cultura, por otro lado, en el 2009 fue del 6.4%, lo que quiere decir que más o menos en el 2009 habían 162,000 trabajadores en el sector cultural. Para el 2017, este número fue reduciendo, un poco por todas las cifras macroeconómicas, ¿no es cierto? Pero tenemos que al 2017 tenemos 144,000 personas trabajando en el entorno cultural, que es un porcentaje no menor. De ahí, a través de esos datos, ¿no es cierto?, podemos ir sacando un poco otros indicadores que nos permiten ver cómo aporta todo el sector del diseño a la economía nacional. En este caso, tenemos el impuesto al valor agregado, ¿no es cierto?, de todas las personas que componen el sector del diseño a nivel nacional. Entonces, tenemos que al 2017... más o menos son 50 millones de dólares, bueno, entre 40 y 50 millones, 44, 45, que se recaudan a nivel nacional en cuestión de impuesto al valor agregado. Mientras, en impuesto a la renta, tenemos que se recaudan cerca de 7,000 millones de dólares, sí, un poco menos, 6,000 millones de dólares aquí está, en el 2017. Son cifras bastante elevadas en cuestión de recaudación. Todo esto, perdón, me estaban diciendo. Ya, de ahí, ¿qué es lo importante del sector de diseño en la cuenta satélite, no es cierto? Tenemos que, aquí podemos ver ya, comparado con los otros sectores, la importancia que tiene el sector del diseño. Todo esto, no se ve. Todo eso, acá tenemos lo que era en el 2007, ¿no es cierto? El diseño representaba más de la mitad del aporte al sector cultural en la economía nacional. Y vemos que al 2016 esto se reduce un poco, pero sigue siendo bastante importante. En realidad esto se da por el crecimiento que tiene el sector audiovisual en estos años de comparación. Y esta es la evolución, cómo ha venido creciendo el sector del diseño en términos monetarios. Tenemos que en el 2008 casi eran un poco menos de 500 millones de dólares que se aporta a la economía nacional y cómo esto ha ido creciendo hasta el 2016 al llegar casi a 890 millones de dólares. Esos son un poco los datos así a nivel súper agregado que tenemos para presentarles desde el Ministerio. Un poco también, estos son todos los estudios que hemos logrado sacar, son todas las publicaciones y ahí hacemos mucha referencia al tema del diseño, puesto que es uno de los sectores que se ha priorizado y se ha logrado priorizar a lo largo de este tiempo en términos de políticas públicas en materia de cultura. Eso. Ya, pues, ¿no? Bueno. Sí, bien, muchas gracias. Entonces vamos a dar comienzo a los talleres, a las mesas de trabajo y a las charlas específicas que tienen ustedes en el programa. Entonces, a partir de ahorita, en el aula vamos a recibir al ingeniero aeroespacial Matías Campos, que nos va a referir la relación de la ingeniería aeroespacial con el diseño industrial.
Y todos los demás que no quieran venir a esta charla que se va a dar enseguida en este recinto y que se anotaron en los talleres, entonces afuera están las personas líderes o los expertos que van a hacer esos talleres primero. Y las mesas no tenían una inscripción, vienen haciéndose trabajos anteriores, entonces ellos se van a ir a la biblioteca. Allá hay 3 espacios donde 12 personas van a debatir sobre el tema, van a empezar a debatir sobre los temas que les dije, ¿no? La tarjeta de crédito productivo, sobre la movilidad en el centro histórico y la última milla, y la creación del laboratorio de diseño e innovación. Entonces, por favor, las personas que van a los talleres, en la parte de atrás allí está Ruth Bolaños. Bueno, van a encontrar ahí a las personas que... ¿Dónde estás, Ruth? Bueno, entonces las personas que van a ir a emprendimiento con Ruth, Gabriela, ¿me puedes ayudar para que venga Paulina y los otros expertos, por favor? Son diseñadores en su mayoría y algunos están asociados. Bien. Afuera entonces les doy la otra instrucción para no demorar ya la intervención del ingeniero aeroespacial Matías Campos. ¿Sí? Ya, tú no lo presentas. No, tengo todo. Puedo usar esto. Gracias. Bueno, mientras el ingeniero alista su presentación, la otra charla que es simultánea a esta está en el auditorio de la Torre 1, el auditorio 4, el auditorio 2, que es la presentación de una plataforma para diseñadores para el uso de tendencias, ¿sí? Y de otras herramientas de diseño, básicamente. Esa es netamente para diseñadores. Bien, entonces, con ustedes, Matías Campos. Bueno, ahí les digo. Una pregunta. ¿No? Sí, sí. El chico se olvidó su... Sí. ¿Cuál van? Ya, ya. No sé qué. Bueno, ese. O después de la charla.
Ok. Perfecto. Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Campos, yo soy ingeniero aeroespacial, como me presentó William. Primero que nada, quisiera agradecer a William por invitarme a este encuentro y a ustedes por estar aquí escuchando mi charla. La preparé en inglés, pero la puedo dar en ambos idiomas, no sé cuál es la preferencia de aquí en español, ¿está bien? Bueno, los slides están en inglés, entonces los voy a traducir algunas partes. Así es. Bueno, les cuento un poco acerca de mí. Y yo crecí aquí en el Ecuador, pero salí hace 4 años, salí del país a estudiar ingeniería aeroespacial en los Estados Unidos. Y bueno, también estudié educación. Y porque yo siempre me vi volviendo al país a hablar de lo que aprendí. Y aún no pensaba posible que tan solo 4 años ya estoy aquí enfrente de la bandera del Ecuador conversando con ustedes y compartiéndoles lo que he aprendido y poder relacionar un poco lo que ustedes como diseñadores hacen. Y yo tuve la oportunidad de estar un poco expuesto durante mi crecimiento y fue muy importante cuando yo cursé mis estudios, porque el saber un poco el diseño me hizo un poco más de un ingeniero diferente, y voy a tocar este tema durante mi charla. Entonces estoy contento de estar aquí y podemos empezar. Bueno, esta es la agenda de hoy. Voy a tocar esos temas en ese orden y luego tendremos un espacio para preguntas. Entonces les cuento un poco acerca de mi carrera. Yo soy ingeniero aeroespacial y la ingeniería aeroespacial es la rama de la ingeniería que se encarga de diseñar. Ojo, esta es palabra muy clave, porque aquí todos ustedes son diseñadores y nosotros diseñamos. Entonces, en parte yo también soy un diseñador, pero ya les voy a contar las diferencias que tienen los ingenieros aeroespaciales como estándar de los ingenieros aeroespaciales que conocen un poco más del diseño. Entonces también desarrollamos, hacemos testing, pruebas de los diferentes sistemas aeroespaciales, aviones, naves espaciales, satélites y todo lo que funciona tanto dentro como fuera de la atmósfera del planeta Tierra. Entonces, aquí se puede ver una imagen. Este es el satélite que con mi grupo de trabajo en la universidad diseñamos para mi tesis de grado. Entonces se puede ver cómo se puede aplicar, durante mi charla van a ver cómo se aplican los diferentes tipos de diseño y fue lo que apliqué también cuando hicimos esta nave espacial. No existe aún, solo la hicimos teóricamente, pero si es que alguien desearía pagar por el satélite, se lo podría construir. En teoría funciona muy bien. Entonces, mi exposición al diseño industrial empezó cuando yo tenía 16 años, en 2012. Tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Triatexa y aprendí mucho trabajando con los ingenieros industriales William Urueña y Adriana Pérez. Con ellos trabajé en su casa, en su empresa, y no solo eso voy a tocar también en el último punto de la charla de la educación. No solo se enfocaron en usar al interno para producir más dinero o ganancias para la empresa, sino también usaron al interno para darle un espacio para que crezca como persona y aprenda del diseño industrial y que le sirva en su futuro. Entonces, ese fue mi primer exposición al diseño industrial y por ejemplo, era un chico y tenía uno de los proyectos que William me hizo hacer fue diseñar un sistema para evitar que un huevo se rompa y lanzarlo por las gradas. Pero pues, si tú le dices esto a cualquier niño, él solo coge el huevo y comienza a lanzarlo y trata de por prueba y error evitar que se rompa. Pero antes que nada me dio textos de Jaime Franchi, que será la persona que concluye este encuentro mañana en la tarde.
Y de ese texto aprendí mucho, aprendí las 5 ideas principales del diseño industrial y eso es lo que pude aplicar un poco en ese proyecto del huevo. Y esa experiencia me ayudó mucho y ahora, pues que ya soy ingeniero aeroespacial, la sigo aplicando en mi día a día. Entonces, la charla se basará básicamente en estos 5 ideas principales del diseño industrial y cómo yo las relaciono en mi día a día con mi profesión. Entonces tenemos la ergonomía, la innovación, los recursos, la estética y la sostenibilidad. Empecemos con la ergonomía. La ergonomía, como ustedes saben, diseñadores, es el estudio de cómo el cuerpo humano se relaciona al entorno y se relaciona con el producto. Pero es muy importante y me di cuenta durante mis estudios que es también importante aprender estudiar cómo el humano interactúa con el producto. Entonces es bidireccional. Les doy unos ejemplos. Por ejemplo, la NASA cuando diseña sus naves espaciales, las hace para que un humano de cierta contextura, de cierto tamaño, de cierto peso, pueda trabajar confortablemente en la nave espacial. Por eso si ustedes ven a los astronautas, son todos del mismo tamaño, todos tienen la misma contextura, es porque las naves están ergonómicamente diseñadas. Estudios antropométricos se hicieron para que los astronautas entren perfectamente en esas naves. Entonces, si tienes una persona muy alta o más pequeña, no puede ser suficientemente utilizado. Por eso, por la misma razón, una persona pequeña no puede entrar a una montaña rusa. Es el mismo problema. Pero en el otro lado el espectro, cuando la NASA diseña perfectamente para el astronauta, también vemos como las aerolíneas diseñan perfectamente para que entren más gente en el avión. Entonces, eso es para generar más recursos, ganar más dinero por cada vuelo. Entonces, se puede ver cómo este estudio se puede usar para generar más dinero o para generar mejor confort, más eficiencia en la misión aeroespacial. Durante mis estudios, y voy a hablar un poco de esto durante la charla, yo era el presidente del Club Aeroespacial de mi universidad y con el club hacíamos competencias de cohetes. Diseñábamos cohetes que llevaban una carga, que era un robot, que tenía que desplegarse en el aire y aterrizar y realizar una misión. Entonces, con mi equipo nos encargábamos del diseño del cohete, del diseño del robot y del diseño de todo el sistema, desde que despega el cohete hasta que aterriza el robot y efectúa la misión. Pero es importante pensar cómo el humano interactúa con el sistema antes de que éste vuele, porque es verdad, cuando el cohete está volando, el humano no está interactuando con él. Pero antes de que vuele, sí lo está. Entonces tú tienes que diseñar el cohete de una manera que tú puedas trabajar fácilmente en él, porque son cilindros que una vez ya pegas algo adentro, no se puede cambiar. Entonces tienes que pensar los pasos en el que construyes, y todo esto es parte del diseño. Sobre todo porque los cohetes van desarmados en los carros y cuando vamos a la competencia, aquí pueden ver a mis compañeros de equipo construyendo el cohete. Lo tienes que ensamblar antes de volar y ese ensamblaje tiene que ir muy preparado porque una vez en el campo tienes muy pocas horas para poder ponerlo junto y que funcione perfecto. Entonces es muy importante pensar también cómo el humano interactúa con el producto. Entonces esa es como yo relaciono la ergonomía a la ingeniería aeroespacial. Porque si bien funciona a escala pequeña en mis cohetes, bueno, no son tan pequeños, son de este tamaño, pero sí funciona. El mismo patrón de diseño se tiene que hacer cuando haces una misión más grande, que va a la Luna, va a algún otro planeta, pone un satélite en el espacio. El siguiente es la innovación. Como escucharán algunas veces en este encuentro, nos encontramos en la cuarta revolución industrial y esta tiene muchas ventajas, ya que estamos usando mucha tecnología para mejorar nuestros procesos, mejorar nuestros productos, pero a su vez esta tiene
desventajas que también pueden afectar cómo vivimos. Entonces, para un ejemplo, les doy... entonces, nosotros usamos la innovación, como dice Jaime Franchi en su libro El acto de diseñar, entre otras hijotadas. Los diseñadores tienen un sueño, que es producir un producto que haga el mundo mejor. Y con el tema de la innovación les voy a decir cómo la ingeniería aeroespacial puede mejorar, tanto como puede sobrecomplicar las cosas y no necesario mejorarlo. Entonces, un ejemplo a corto plazo fue esta competencia. Esto se llama un hackathon, que te dan 2 días para diseñar un proyecto. Entonces, esto lo hice con un amigo taiwanés. Es una plataforma de... Bueno, se ve, no es muy estético. Me hizo falta la estética. Ups. Bueno, ya le agarro. Bueno, me hizo falta la estética, pero porque teníamos solo 2 días. Pero lo que les quiero comentar de este proyecto es la innovación. Por ejemplo, entonces, esa es una competencia. Entonces, tienes muchos equipos tratando de diseñar un producto tecnológico en 2 días y al final hay jueces y deciden cuál es el mejor proyecto. Entonces, al lado mío había un equipo de 6 diseñadores de software codeando las 48 horas estuvieron codeando, hicieron miles de líneas de código. Y les decía que me faltó la estética a mí ahí. Pero bueno. Sí, entonces ellos hicieron un sistema que tenías una cámara, y ellos diseñaron que la cámara reconozca tus expresiones faciales, y si es que no estabas sonriendo, tenían un brazo robótico que te daba una cachetada. Era suave. Pero se pasaron 2 días enteros aplicando esta tecnología nueva, moderna, para hacer un proyecto que, bueno, era divertido, pero no era nada diferente, nada muy innovador que cambie el sueño, que haga el mundo mejor. En cambio, mi proyecto era muy simple. Estaba yo en 2º año de universidad, entonces aunque se ve complejo, solo usa conceptos muy simples de ingeniería eléctrica, y lo que diseñamos fue un juego de mesa tipo Monopolio, que tú avanzas estas casillas eléctricas con tu jugador, y dependiendo, cada jugador tiene diferente propiedad eléctrica que hace que la computadora detecte cuál es el jugador que está en cuestión. Entonces, esta pantalla te genera una pregunta, y esa pregunta te hace a ti como jugador hacer un pequeño circuito. Y ese pequeño circuito lo diseñas en esta área, y la computadora chequea si es que el circuito es correcto. Entonces, en las primeras casillas tú enciendes un foco LED, algo súper fácil, y en las últimas casillas estás haciendo tú mismo un radio, estás haciendo un sistema de semáforo. Entonces, esta plataforma era para enseñar a niños a usar la ingeniería eléctrica, programación, desde muy pequeños por medio de un juego. Entonces, al final de la competencia, ¿quién fue el ganador? Nuestro código tenía unas 100 líneas, el de los otros miles de líneas. Nosotros fuimos los ganadores del proyecto, del concurso, porque nosotros aplicamos la tecnología, la cuarta revolución industrial, de una manera más innovadora, que cambia el mundo para bien. Y eso es lo que hacemos como diseñadores, y como yo aplico también en mi carrera. Cuando hago sistemas aeroespaciales, trato de recordar este proyecto y usar la tecnología y toda la ciencia que conozco para hacer este sueño una realidad. Bueno. Entonces, la siguiente idea es de los recursos. Entonces, los recursos pueden ser bastante variados. Hay organizacionales, productivos, humanos, y también la práctica y la teoría. El lema de mi universidad, el Worcester Polytechnic Institute en Massachusetts, es justamente teoría y práctica, y eso es lo que tratábamos de hacer con nuestro club. Entonces, ahí estamos en el laboratorio. Entonces, a este espacio me quiero referir con recursos, porque cuando no, por ejemplo, antes las competencias de cohetes las hicimos 3 años. Los primeros 2 años hicimos los cohetes en una oficina muy, muy pequeña. Era del tamaño de la mesa para atrás. Ahí hacíamos todos los cohetes. Pero fuimos tan exitosos que los profesores de la universidad decidieron darnos un laboratorio entero para que nosotros sigamos haciendo estos cohetes.
Entonces aquí está el laboratorio que nos dieron y están mis compañeros de trabajo diseñando, conversando, debatiendo. Y también tenemos nuestras mesas de trabajo, todo un espacio, es un recurso bueno para ser más eficiente. Entonces, lo que les quiero decir con este ejemplo es que nosotros somos ecuatorianos de un país con menos desarrollo que en los Estados Unidos, tenemos menos recursos, pero eso no nos impide que hagamos diseño, que aprovechemos lo que tenemos para hacer algo que a futuro genere que alguien nos reconozca, que generemos dinero, que nosotros mismos generar nuestro laboratorio aquí en el Ecuador. Porque así sea Estados Unidos, comenzamos pequeño y terminamos grande. Acá en el Ecuador lo mismo. Comenzamos pequeño, pero también podemos terminar grande. Todo si se conoce, si se estudia los recursos que tienes y se hace un plan, un diseño que te lleve a conseguir más recursos. Aprovechar el recurso humano, conseguir miembros de tu equipo que tengan más conocimiento, generar más producción y tener una organización. Mi club tenía unas 15 personas cuando empecé la universidad y ahora somos como 70. Entonces también la organización del club siempre es importante y es parte del diseño. La estética. Jaime Franqui dice que como bien el diseño no es de estética por sí, la estética ayuda mucho el diseño y hace que tenga un mucho mayor impacto. Por ejemplo, este es uno de los cohetes que hicieron mis compañeros de equipo. Tiene una pintura medio interesante. Yo lo llamaba el cohete de Dr. Seuss por sus historias de niños con colores medio psicodélicos. Pero tener cosas bonitas, agradables a la vista es también importante, no solo porque tú puedes enseñar a la gente y tú eres más orgulloso de lo que estás haciendo si es que se ve mejor. Y eso genera un mayor impacto. Y bueno, eso ustedes lo pueden ver en el día a día con el marketing y con todo eso. Cuando te acercas al supermercado y ves una botella que se ve muy bien versus otra que solo dice jugo, tú escoges la que se ve muy bien. Entonces, igual con la ingeniería aeroespacial, muchas veces el ingeniero solo se enfoca en que funcione y se olvida de que se tiene que ver bien, que este es un producto que va a estar construido y va a ser grande. Por ejemplo, los Space Shuttles, los vehículos espaciales de la NASA están en museos y son espectaculares. Funcionaron y también eran estéticamente una nave muy importante. Entonces nunca nos olvidamos de aplicar la estética en nuestros proyectos también. Y eso es difícil, como yo era el presidente, yo trataba de comunicar a los chicos que eso no se ve muy bien, trata de que se vea mejor. Los otros equipos en la competencia se nos van a acercar a preguntar cómo hicieron eso, solo porque se ve mejor. Y sí hay mucha diferencia llegar a una competencia con un cohete que no está pintado a uno que sí está pintado. Y te da más, solo eso de que se te acerque alguien a conversar contigo, te da la oportunidad de aprender de esa otra persona. Entonces la estética es importante. Y eso aprendí en el diseño industrial y me lo llevé conmigo a la universidad. La sostenibilidad, esta también es muy importante y está muy de moda últimamente, sobre todo en Estados Unidos y en Alemania. Pero la sostenibilidad generalmente se enfoca solo en el entorno, en el medio ambiente. Bueno, aquí la foto que tengo aquí es mi cohete. Una vez en el aire se abre y lo tratamos de recuperar. Lo bajamos en paracaídas para recuperarlo. Para así reciclamos el material que usamos en el cohete. Entonces, porque el cohete en sí cuesta mucho dinero y recuperarlo para volverlo a usar es muy importante. En el día de hoy se está haciendo lo mismo. Los cohetes de la NASA que llegaron a la Luna, todos eran expendable, desechables, perdón. Ajá. Entonces, llegaban arriba, se soltaban y eso se quemaba reingresando a la atmósfera. Pero ahora, por ejemplo, compañías como SpaceX, Blue Origins están tratando de recuperar los cohetes, los boosters. Una vez sueltan los satélites, vuelven a la Tierra con un sistema de control muy sofisticado que los permite aterrizar. Entonces, otra vez, en escala pequeña, en mi proyecto con mi equipo, lo recuperábamos con paracaídas
pero es el mismo concepto de reutilizar para tener un menor impacto en el medio ambiente, pero también en lo económico de la empresa. Una parte de la sostenibilidad que quiero mencionar, que muchas veces se olvidan los ingenieros, es lo cultural. Y eso es muy importante, eso viene del diseño industrial. También siempre que hacen un diseño se enfocan en lo cultural, no solo en el medio ambiente y los otros temas que topamos. Por ejemplo, en Estados Unidos venden estas casas que ya vienen diseñadas, vienen de fábrica, y luego te las transportan y te las ponen y dicen ya, esa es tu casa. Y ponen muchas de esas una al lado de otra, y entonces tú vas a esos barrios llenos de esas casas traídas y tú puedes estar en cualquier lugar del país que no hay diferencia, se ve todo igual. Entonces, por ejemplo, estados del sur que tenían cultura española de la colonia, perdieron toda esa cultura y ya no tienen como nosotros las casas antiguas, y se pierde la cultura porque esas casas son traídas y funcionan muy mal, la eficiencia es muy mala, porque no están diseñadas para ese entorno que es caliente, o no están diseñadas para un entorno al norte que es frío, sino solo están diseñadas para ser baratas y que te la puedan llevar y te la puedan poner y es de tu casa. Entonces terminas gastando mucho dinero en calefacción, en aire acondicionado y bueno, y lo más importante que quería dar con ese ejemplo es pierdes la cultura. Tuve la oportunidad de hacer un viaje largo en carro por Estados Unidos y todos los lugares donde parábamos, gasolineras, supermercados, restaurantes, las cadenas, todo se veía igual. Manejamos 33 horas, parecía que no nos movíamos ni un poquito. Entonces se pierde mucho la cultura. En cambio aquí en el Ecuador cada media hora estás cambiando de ecosistema, cambia la cultura, cambian los pueblos indígenas, entonces es mucho más rico. Y entonces eso es lo que ustedes como diseñadores industriales y nosotros como ingenieros también tenemos que tener pendiente para mantener esa cultura. Ajá. Bueno, y este también es un tema que está muy de auge, les recomiendo si es que quieren, hay un libro que se llama Cradle to Cradle, que trata de cómo cerrar el ciclo, de que lo que tú produces también vuelva y se reuse, porque la producción es muy lineal, es materia prima, producción, uso, desecho, pero está de moda hacer que vuelva, que el desecho sea reusar, el desecho sea la materia prima. Y muchos de mis compañeros hacen investigación en eso en la universidad, es un tema muy importante. Pero bueno. Quiero continuar con la educación. Como les decía, la cuarta revolución industrial está aquí. Y es muy importante expandir estas ideas que tienen los diseñadores industriales. Y como decían aquí William, es más que solo enfocarse en el diseño, es como compartir, como ser un tema interdisciplinario. Como ustedes conmigo, un ingeniero aeroespacial, un diseñador industrial, podemos trabajar juntos para hacer un sistema mucho más eficiente. Entonces, por parte de la educación quiero que sea muy importante porque sí, es que bien, cuando yo tenía 16 años tuve la oportunidad de estar expuesto a estas ideas del diseño industrial. Es importante también mantener estas ideas exponiéndose a los jóvenes actuales. Con la Jóvenes UNASUR y que se haga este evento, es importante que estas ideas lleguen a las nuevas generaciones para cuando, si bien salgan del país o se queden, puedan aplicarlas también en sus carreras y las permitan ser mucho más eficientes y más exitosos. Entonces, por eso fue que les contaba que también estudié ingeniería espacial, pero también educación, porque no me servía a mí para nada aprender tantas cosas chéveres del espacio, si es que no podía volver al país a compartirla. Entonces, en eso estamos. Y bien, como este encuentro también es relacionado a la economía, quiero hacer un énfasis, como decía Pedro Páez, el diseño va a ayudar a que el sistema evolucione, el diseño nos ayuda a salir de la pobreza. Y como les mencioné,
Eso pasa mucho ahora con los ingenieros diseñan algo que funcione, pero solo les importa que funcione para el cliente. Y al cliente le llega, le funciona y ya, perfecto, tome dinero. Entonces, muchas empresas en los Estados Unidos funcionan así, son muy capitalistas, se olvidan de los cinco ideas del diseño industrial, sobre todo se olvidan de la persona. Hay mucha innovación, ellos ya tienen recursos, se olvidan de estos tres más que nada, y solo les interesa el dinero. Pero nosotros como ecuatorianos sabemos que es importante usar los 5 para generar mayor recursos, no solo en dinero, pero también en cultura y en un bienestar general para todos. Educación, y eso es lo que nos sacará del tercer mundo. Y bueno, ahí está. Quiero terminar con esta foto de mi cohete. Me certificó de alto poder de High Power Rocketry nivel 2. Y lo pinté de los colores del Ecuador porque nunca me olvido del país y siempre todo lo que aprendo es con el deseo de volver y enseñárselos. Todas las lecciones que aprendo, aún sigo muy joven, continuaré aprendiendo más lecciones y volveré en el futuro a seguir compartiendo lo que aprendo. Entonces, muchas gracias y si tienen alguna pregunta, estoy contento de responderles. En Ecuador, el acercamiento que hubo a un proyecto aeroespacial se cerró, se clausuró, entiendo. ¿Hay alguna esperanza que se vuelva a abrir? Muy buena pregunta, justo eso quería conversar con ustedes, ya que soy ingeniero aeroespacial y estoy siempre pendiente de lo que pasa en el país respecto a mi carrera. Y sí, es verdad, lo que cerró un instituto espacial ecuatoriano, pero esto ha sido problemático a lo largo de estos últimos años, que existen 2 agencias aeroespaciales en el país. Una es el Instituto Espacial Ecuatoriano, este es el que clausuró, era gubernamental, y también existe la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana. Las siglas son EXA, y esta es la que sigue en existencia. Esta es la que ustedes habrán escuchado, el astronauta Ronnie Nader y el satélite Pegaso, el satélite Chrysler, que están en órbita. Esta es totalmente civil, nunca ha usado recursos del Estado y sigue funcionando. Entonces, esto es importante. Siempre ha habido peleas en las noticias y ha habido muchos malentendidos entre las 2 agencias, porque si bien, por ejemplo, la EXA que tiene el astronauta Ronnie Nader, él estudió aquí en Ecuador. Creo que aquí en la puse, no me acuerdo, pero bueno. Y luego fue a hacer su entrenamiento de cosmonauta en Rusia y tiene una maestría en ingeniería eléctrica. Él volvió al país a generar, si bien la ingeniería aeroespacial, los proyectos son caros, él trata de que esos recursos se usen para hacer un pequeño satélite como es el Pegaso, que fue nuestro primer satélite. Curiosamente, Ronnie Nader es el único persona en el mundo que es a la vez el primer astronauta y la primera persona en hacer un satélite para un país. Él quería, a través de la ingeniería aeroespacial, y esto es como un sentimiento que yo comparto con él, que con la ingeniería aeroespacial no quiere desperdiciar los recursos que tiene el país, porque si bien tenemos problemas que son más importantes, la ingeniería aeroespacial es como una inversión a largo plazo. Porque este satélite, el Pegaso, despertó mucha curiosidad en los niños, en los jóvenes, y sobre todo nos enseña a los ecuatorianos que siempre estamos pensando, satélites, eso es de los gringos, o satélites alemanes, europeos, nosotros no podemos. Pero la verdad sí podemos, tenemos 2 satélites en el espacio. El Pegaso tuvo una colisión con basura espacial y sobrevivió. Es el primer satélite que se tiene
se tiene constancia de que ha sobrevivido una colisión en órbita y es ecuatoriano. Entonces, gracias a eso, la estructura que utilizamos en el Pegaso está siendo exportada a otros países porque ellos también quieren que sus satélites sobrevivan. Entonces, esta tecnología desarrollada en el Ecuador, porque Pegaso fue desarrollado 100% por ecuatorianos, con recursos ecuatorianos, está ahora, por ejemplo, la EXA está exportando paneles solares y otros sistemas que se están utilizando en universidades de Estados Unidos para construir satélites. Entonces, sí, el Instituto Espacial Ecuatoriano no era que no hacía nada, ellos hacían como análisis meteorológico y ayudaban con satélites, y la información de los satélites ayudaban a los agricultores, pero esa es la agencia que el gobierno decidió clausurar. Sin embargo, la agencia de Ronnie Nader, nuestro astronauta, sigue en pie porque él es civil, entonces el gobierno no la puede cerrar. Y como mencionaba yo, la educación también, la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana tiene un programa que se llama Hermes Delta, que se encarga de que todas las aulas del país tengan acceso a satélites. Entonces es muy, muy importante. Hay videos de cómo los niños de 6, 7 años están muy felices, muy entusiasmados, muy dispuestos a aprender más sobre el espacio y cosas que generalmente los ecuatorianos no les llama la atención, y esto es porque la EXA está haciendo todo este gran trabajo en poner en alto el nombre del Ecuador y también el de Latinoamérica, porque si bien no se escucha mucho de ellos, porque ellos tienen bueno, ellos no les gusta compartir planes, les gusta compartir hechos, entonces solo comparten lo que ya han terminado. Pero yo he escuchado de algunos planes que han presentado en conferencias aeroespaciales del mundo, internacionales, que la EXA está liderando un plan para llevar astronautas latinoamericanos a vuelos suborbitales, para que cada país tenga su primer astronauta. Y esto puede sonar pequeño, pero es muy importante. Por ejemplo, el 1969, cuando Estados Unidos llegó a la Luna y el primer hombre pisó la Tierra, les prometo que muchos de mis profesores, muchos de mis compañeros estaban estudiando lo que ingeniería aeroespacial, porque ellos eran pequeños cuando estaban viendo el televisor y vieron al hombre aterrizar en la Luna. Entonces imagínense cuántos nuevos ingenieros, miles de ingenieros nuevos, solo por ese pequeño hecho. Entonces, tanto la EXA como mi persona queremos hacer un efecto similar, se conoce como el efecto Apolo, aquí en el país. Mostrar a los jóvenes ecuatorianos que sí se puede, que poniendo el Pegaso en la órbita, que sí se puede, que niño de 6 años vio a Pegaso y probablemente sea mi compañero de trabajo en unos 10 años, me llenaría mucho de orgullo, y eso es lo que queremos hacer. Entonces, con su pregunta, que el Instituto Espacial Ecuatoriano sí cerró, pero no significa que el Ecuador dejó de trabajar en el espacio. Agradecemos al ingeniero Matías Campos por su presentación y les invitamos a todos a un receso de 20 minutos para continuar con la charla de tarjeta de crédito productiva. Gracias. Muchas gracias. Pero bueno.